Hola, ¿cómo se encuentran? Esta vez no seré ningún personaje, simplemente quería leer un cuento y me pareció lo más indicado. Y no cualquier cuento, es un cuento de Las Mil y Una Noches. Un libro que no sé si todas las personas que estén escuchando esto conocen, pero es un libro interesante y tiene muchas pequeñas historias. Y relataré una de ellas, o por lo menos según Google, una de ellas. Si les gusta mucho esto, puedo tratar de hacerlo con muchas otras más porque tiene demasiados cuentos este libro, demasiados cuentos. Hoy leeré uno muy corto que se titula El hombre que soñó. Se cuenta también que un hombre de Bagdad era poseedor de abundantes riquezas, pero éstas se acabaron y su condición cambió. Quedaron en la más absoluta miseria y solo podían ganarse el sustento haciendo trabajos arduos. Una noche en que se quedó dormido, exhausto y agobiado, vio en su sueño a una persona que le dijo: tu fortuna está en el Cairo, ve allí a buscarla. De modo que emprendió el viaje a esa ciudad. Al llegar allí, lo sorprendió la noche y durmió en una mezquita. Ahora bien, junto a esta mezquita había una casa, y tal y como decretó Dios, una pandilla de ladrones entró a la mezquita y de allí pasó a la casa. Las personas que en ella residían se despertaron con el alboroto causado por los ladrones y empezaron a lanzar gritos. Ante eso, el imán, jefe de la aldea, acudió en su ayuda seguido de sus adeptos, y los ladrones huyeron. Poco después, el imán entró a la mezquita y encontró al hombre de Bagdad que allí dormía. Entonces le echó la mano y le propinó una dolorosa paliza con ramas de palma, hasta dejarlo a punto de morir, y después lo metió a la cárcel. 3 días estuvo en prisión. Transcurrido ese tiempo, el imán lo mandó a llamar y le preguntó: ¿de dónde eres? Él respondió: de Bagdad. ¿Y qué asunto te trajo al Cairo?, le preguntó el imán. Él respondió: vi en un sueño a una persona que me dijo: tu fortuna está en el Cairo, ve allí a buscarla. Y cuando llegué a esta ciudad, encontré que la fortuna de la que ese hombre me habló eran los golpes que tú me diste con la rama. Al oír eso, el imán soltó la carcajada que dejó ver sus muelas y le replicó: ay, hombre insensato, 3 veces vi en mis sueños a una persona que me decía: hay una casa en Bagdad, en tal barrio y con tales características, que tiene en su patio un jardín, en cuyo fondo hay una fuente en la que se esconde una gran fortuna. Ve allí y tómala. Yo no fui, pero tú, con tu poco sentido común, has viajado de ciudad en ciudad por una cosa que solo has visto en tus sueños, cuando este solo era efecto de oscuras fantasías. Luego le dio un poco de dinero y le dijo: toma esto para que puedas volver a tu ciudad. Él recibió el dinero y volvió a Bagdad. Pues bien, la casa de Bagdad que el imán describió era la de aquel hombre. Por ello, cuando llegó a su morada, excavó bajo la fuente y encontró abundantes riquezas. De esta manera Dios lo ayudó y lo hizo rico. Fue esta una maravillosa coincidencia. La siguiente historia que voy a relatar será la de El tercer viaje de Simbad el marino. Han de saber que mi historia es extraordinaria,
y les contaré todo lo que me sucedió y todo lo que sufrí antes de llegar a este estado de prosperidad y de convertirme en el señor de este lugar en el que me ven. Solo alcancé esta alta posición después de penosos trabajos e infinidad de peligros. Cuántos afanes y problemas he tenido que padecer en otros tiempos. He hecho 7 viajes, cada uno de los cuales constituye un cuento maravilloso que confunde a la razón. Y todo esto aconteció por la fatalidad de la fortuna y el destino, pues de lo que en el destino escrito está, no hay amparo ni escapatoria. Sepan entonces, nobles señores, prosiguió él, que estoy a punto de relatar. Como les conté ayer, regresé de mi segundo viaje muy contento de haberme salvado y con una riqueza mucho más grande. Alá me compensó por todo lo que había derrochado y perdido. Me quedé viviendo un tiempo en la ciudad de Bagdad, saboreando al máximo el descanso, la prosperidad, la comodidad y la felicidad, hasta que del hombre carnal volvió a apoderarse el deseo del viaje, la diversión y la aventura, y anhelaba el comercio, el lucro y las ganancias. El corazón humano es propenso al mal por naturaleza. Tras decidirme, compré una gran cantidad de artículos adecuados para hacer un viaje por mar y me dirigí a Basora. Una vez allí, bajé a la orilla del mar y me encontré un buen barco listo para navegar, con una tripulación completa y un grupo numeroso de comerciantes, todos hombres de valía y provecho, hombres de fe, devotos y respetables. Me embarqué con ellos y zarpamos con la bendición de Alá Todopoderoso, y con su ayuda y favor para llegar al final de nuestro viaje a salvo y prósperos. Desde ese instante nos congratulamos unos a otros por nuestra buena fortuna y buen viaje. Fuimos de mar en mar, de isla en isla y de ciudad en ciudad con gran alegría y satisfacción. Compramos y vendimos en todos los lugares donde tocamos tierra, y también encontramos solaz y placer, hasta que un día en que navegábamos por el gallardo mar, hinchado con olas que chocaban entre sí, vimos que el capitán, que estaba en la borda examinando el océano en todas las direcciones, soltó un grito, se golpeó el rostro, se mesó la barba, se rasgó las vestiduras y ordenó arriar las velas y echar el ancla. Entonces le preguntamos: ¿qué pasa, capitán? Deben saber, compañeros, que quedamos a merced del viento y que éste, desviándonos de nuestra ruta, nos condujo en medio del océano, y para nuestra mala suerte el destino nos trajo a la montaña de Suk, pueblo de criaturas peludas similares a los simios, que nadie ha llegado aquí ha podido salir con vida. Mi corazón presagia que todos moriremos. El capitán había apenas terminado de hablar cuando los simios se acercaron a nosotros, rodearon el barco por todos lados, arremolinándose en torno a él como langostas y golpeándose en la playa. Eran las más aterradoras de las criaturas salvajes. Estaban cubiertas de pelo negro como el fieltro, tenían un aspecto asqueroso y pequeña estatura, los ojos amarillos y la cara negra. Nadie conocía su lengua ni sabía qué eran, y rehuían la compañía de los hombres. Nosotros temíamos matarlos, herirlos o ahuyentarlos. Haré una pausa para tomar un poco de agua porque este cuento al parecer es más largo de lo que parecía. El primero duró 4 minutos, este parece que se va a ir más. Continuó. Nosotros temíamos matarlos, herirlos o ahuyentarlos debido a su inconcebible número. Temíamos que si le hacíamos daño a uno de ellos, el resto se abalanzaría sobre nosotros y nos mataría, pues el número prima sobre el valor.
de modo que los dejamos hacer su voluntad, aunque temíamos que saquearan nuestras pertenencias y mercancías. Treparon por los cables y los cortaron con los dientes, y lo mismo hicieron con todas las jarcias del barco, de modo que éste se dejara llevar por el viento hasta encallar en la montañosa costa. Luego nos prendieron a todos, tanto a los comerciantes como a la tripulación, y tras hacernos desembarcar, se llevaron el barco a su carga y se fueron. No sabemos a dónde. Nos quedamos en la isla, comiendo sus frutos y verduras y bebiendo de sus arroyos. Un día divisamos una casa en el centro de la misma, que parecía estar habitada, de modo que nos dirigimos a ella tan rápido como nuestros pies nos lo permitían, y nos encontramos que era un castillo alto y sólido, rodeado de elevadas murallas y que tenían una puerta de madera de ébano de 2 hojas, la cual estaban abiertas. Al entrar encontramos un espacio amplio y vacío como una gran plaza, alrededor del cual había muchas puertas altas y abiertas. En el otro extremo había un banco largo de piedras y braseros, con utensilios de cocina colgados sobre ellos y montones de huesos en derredor. Pero no vimos a nadie, y esto nos dejó extraordinariamente asombrados. Acto seguido nos sentamos un momento en el patio y al rato nos quedamos dormidos desde la mañana hasta el atardecer, cuando de repente la tierra comenzó a temblar bajo nuestros pies y el aire a retumbar de un modo terrible. Entonces se dirigió hacia nosotros, bajando de la parte más alta del castillo, una enorme criatura con forma humana, negro de color, alto y grueso, con una palmera de dátiles, con ojos como carbones encendidos y dientes con colmillos de jabalí, y la boca grande y abierta como el brocal de un pozo. Además, sus largos labios le colgaban flácidos sobre el pecho, semejantes a los de un camello. Sus orejas eran como 2 barcas cayendo sobre sus hombros, y las uñas de sus manos eran como las garras de un león. Cuando vimos a este espantoso gigante, estuvimos a punto de desmayarnos, y cada instante que pasaba hacía que aumentara nuestro miedo y terror. Quedamos como muertos por el exceso de pavor y susto. Y Sherezada se dio cuenta entonces de que iba a amanecer e interrumpió su relato. En esta parte, si no han leído el libro, aquí se queda un poco sin contexto, pero Sherezada es la que está contando la historia. Cuando llegó la noche 547, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que Sinbad el marino prosiguió de esta manera. Cuando vimos a este espantoso gigante, quedamos pasmados por el exceso de terror y espanto. Se acercó al banco dando fuertes pisotones sobre la tierra y se sentó un rato en él. Luego se levantó, se acercó a nosotros y me cogió por el brazo, separándome de mis compañeros los comerciantes. Me levantó en una de sus manos, me dio vueltas y me palpó como un carnicero lo haría con una oveja que está a punto de sacrificar, y como si yo no fuera más que un bocado en sus manos. Pero al encontrarme delgado y sin carne debido a las tensiones del trabajo y a los problemas y al cansancio, me soltó y cogió a otro. A ese también le dio vueltas, lo palpó y lo dejó ir. Siguió palpando y dando vueltas a todos los demás, uno tras otro, hasta que llegó al capitán del barco. Era un hombre robusto, gordo, ancho de espaldas y lleno de vigor. El gigante lo encontró a su gusto, por lo que agarró como un carnicero cogería un animal y lo arrojó contra el suelo. Puso un pie sobre su cuello y se lo rompió. Después de esto, trajo un largo asador y se lo introdujo por el trasero hasta hacerlo salir por la coronilla de la cabeza. Acto seguido, encendió un gran fuego, puso sobre él el asador con el capitán y le dio vueltas sobre las brasas hasta que la carne quedó asada. Entonces sacó el asador del fuego y lo puso ante sí como si fuera un kebab. Luego despedazó el cuerpo, miembro por miembro, como si se tratara de un pollo, y desangrando la carne con las uñas, se puso a comerla y a chupar los huesos.
hasta no dejar más que unos cuantos que arrojó contra el costado de la muralla. Hecho esto, se sentó un rato. Poco después, se acostó en el banco de piedra y se quedó dormido, resoplando y roncando como un cordero o una vaca que gime con el pescuezo cortado. Solo se despertó a la mañana siguiente y entonces se levantó y se puso en marcha y se alejó de allí. Cuando estuvimos seguros de que se había ido, empezamos a hablar entre nosotros, llorando y lamentándonos del riesgo que habíamos corrido, y dijimos: habría sido mejor que nos hubiera ahogado en el mar o que los simios nos hubieran comido. Eso habría sido mejor que ser asados en las brasas. Por Alá que esta es una muerte infame y repugnante, pero lo que Alá disponga ha de suceder. Solo Él, el glorioso, el grande, tiene la majestad y el poder. Seguramente pereceremos de manera miserable y nadie sabrá de nosotros, pues no hay forma que podamos escapar de este lugar. Luego nos levantamos y deambulamos por la isla con la esperanza de encontrar por casualidad un lugar donde escondernos o una manera de escapar. De hecho, la muerte era cosa de poca importancia para nosotros, siempre y cuando no nos asara en el fuego y nos comiera. Sin embargo, no pudimos encontrar ningún escondrijo y la noche nos alcanzó, así es que, debido a nuestro excesivo terror, regresamos al castillo y allí nos sentamos un rato. Poco después, la tierra tembló bajo nuestros pies y el ogro negro se acercó a nosotros y empezó a dar vueltas y a palparnos uno tras otro, hasta que encontró un hombre que era de su gusto. Lo cogió y lo preparó de la misma manera que al capitán. Lo mató, lo asó y se lo comió. Después de hacer esto, se acostó en el banco y durmió toda la noche, resoplando y roncando como una bestia con el pescuezo cortado. Al amanecer se levantó y salió como lo había hecho el día anterior. Entonces nos reunimos y nos pusimos a hablar. Por Alá que habría sido mejor tirarnos al mar y ahogarnos que morir asados, pues esta es una muerte abominable. Otro dijo: escuchen mis palabras, debemos buscar manera de matarlo y de liberar a los musulmanes de su barbarie y tiranía. Entonces yo dije: escúchenme, compañeros, si no tenemos más remedio que matarlo, llevemos un poco de esta leña y esos tablones a la playa y hagamos un bote en el que, si logramos darle muerte, podamos embarcarnos y dejar que las aguas nos lleven a donde Alá quiera, o quedarnos allí hasta que un barco nos recoja. Si no logramos matarlo, nos subiremos al bote y nos haremos a la mar. Si nos ahogamos, al menos nos libraremos de ser asados en un fuego que cocina con el cuello partido. De tal modo, si tenemos éxito, escaparemos, y si nos ahogamos, moriremos como mártires. Por Alá, exclamaron todos, es un buen consejo. Todos estuvimos de acuerdo con este plan y nos pusimos a llevarlo a cabo. Así que llevamos a la playa los pedazos de madera que se encontraron junto al banco. Después de hacer el bote, lo amarramos a la playa, guardamos dentro algunos víveres y regresamos al castillo. Tan pronto como cayó la noche, la tierra empezó a temblar bajo nuestros pies y la negra criatura entró y se abalanzó sobre nosotros, gruñendo como un perro a punto de morder. Empezó a palparnos y a darnos vueltas. Enseguida cogió uno de nosotros, hizo con él lo mismo que había hecho antes y se lo comió. Después de lo cual se acostó en el banco y roncó y resopló como el trueno. Tan pronto como estuvimos seguros de que estaba dormido, nos levantamos, cogimos 2 asadores de hierro de los que estaban allí y los calentamos en el feroz fuego hasta que estuvieron al rojo vivo, como carbones ardientes. Acto seguido, los tomamos con fuerza, nos acercamos al gigante que roncaba tendido sobre el banco, se los clavamos en los ojos y ejercimos presión sobre ellos, todos nosotros con nuestras fuerzas unidas, hasta que sus globos oculares reventaron y quedó totalmente ciego. Enseguida lanzó un grito terrible que hizo estremecer nuestros corazones. Se levantó del banco de un salto y, vacilante, empezó a buscarnos a tientas. Huimos de él en todas las direcciones y, aunque él no podía vernos, pues había perdido la vista por completo, nosotros le teníamos mucho miedo y estábamos seguros de que éramos hombres muertos sin esperanza de escapar. Poco después, tanteándonos con sus manos,
Encontró la puerta y salió rugiendo con todas sus fuerzas. Y he aquí la tierra se sacudió bajo nosotros con el sonido de sus rugidos, y nosotros temblamos de miedo. Cuando abandonó el castillo, lo seguimos y nos dirigimos al lugar donde habíamos atracado nuestro bote, diciéndonos unos a otros: si ese maldito permanece ausente hasta la puesta del sol y no regresa al castillo, sabremos que está muerto, y si regresa, nos embarcaremos en el bote y remaremos hasta escapar, encomendándole nuestro caso a Alá. Pero aquí que mientras hablábamos llegó la criatura negra acompañado de otras dos. Eran como ghouls, más asquerosos y espantosos que él, y con ojos como brasas ardientes. Cuando los vimos, nos apresuramos a subir al bote y tras soltar las amarras nos alejamos de allí remando y nos adentramos al mar. Cuando los ogros nos vieron, nos lanzaron un grito, corrieron hacia la orilla del mar y empezaron a arrojarnos rocas. Unas cayeron entre nosotros y otras en el mar. Remamos con todas nuestras fuerzas hasta que estuvimos fuera de su alcance, pero la mayor parte de nosotros murió por el lanzamiento de rocas. Me suena muy similar a Attack on Titan. Esto, o sea, estoy seguro de que de aquí sacaron a Seke. En fin. Luego los vientos y las olas jugaron con nosotros y nos llevaron hasta el medio del gallardoso mar. Hinchado con olas que chocaban entre sí, no sabíamos a dónde íbamos y mis compañeros murieron uno tras otro. Solo quedamos tres, otros dos y yo. Y Sherezada se dio cuenta entonces que iba a amanecer, interrumpió su autorizado relato. Cuando llegó la noche 548, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que Sinbad el marino prosiguió de esta manera.